En este video nos enfocaremos en el impacto del plástico en la Tierra tanto a nivel global como mexicano. No podemos hablar de plástico sin el petróleo. Mundialmente, 4% del petróleo es utilizado en la producción de plásticos. Todos los químicos que tienen este petróleo y su manejo son sumamente tóxicos para el ser humano. Si uno llegara a beber la resina, acabaría envenenado. Además de que aún no sabemos qué es lo que hace a un plástico ser mejor que otro, cuál es el componente que lo hace competir en la industria. Por el Foro Económico Mundial y Tizama Fira, sabemos que el 40% de los residuos de empaquetamiento son sepultados, 14% incinerado y otro 14% es reciclado. Ahora, solo 2% es efectivamente reciclado, es decir, que se convierte en otro producto y pueda seguir circulando. También cabe señalar que la mayoría de los residuos reciclados pasan por algo llamado downcycle, que en español mexicano sería algo como peor ciclado, pues son materiales que al reciclarlos terminan siendo inclusive más dañinos para el medio ambiente. Un punto importante a señalar dentro de la historia del plástico es el China's International Sort Policy, en donde básicamente China dejó de recibir residuos de cualquier tipo. Hubo un momento donde China aceptaba la basura de todas partes del mundo. Estados Unidos era el mayor exportador. El problema se hizo tan grande que cuando entró esta política, Estados Unidos junto con el resto del mundo tuvieron que encontrar otros países a los cuales aventar su basura. De aquí que el problema se haya esparcido a Tailandia, Indonesia y demás países. Ahora, es preciso cuestionarnos sobre quién tiene la culpa, la sociedad o las empresas de plástico. I think that's a societal issue. I don't think we as a plastics industry, we will do our piece to try and get people to understand the benefit of recycling and working with people down the value chain, but that's something that society's got to look at. Global para la nueva economía de los plásticos. Entonces estamos convencidos de que estamos aquí para colaborar, pero hay mucha gente que no escucha, gente que cree en la destrucción o aparición espontánea, que si hoy lo prohíbes, todo se va a arreglar, y prohibir, Carlos, implica nada más no hacer nada. Claro, necesitamos colaboración. Tiene que haber alternativas en todo caso, ¿no? Necesitamos alternativas que hoy no tenemos. En México es importante irnos hacia el norte para entender lo que pasa con nuestra industria de plásticos, pues tenemos un importante exportador de plásticos al lado, Texas. Salvador Corrales, en su artículo publicado en el 2010, Industria del Plástico al Noroeste de México y Texas de 1995 a 2005, nos informa lo siguiente. A principios de la década de 1990, en Texas había 71 productoras de plástico. 24 de ellas elaboraban resinas para plásticos de alta calidad. Por el contrario, en México había 15 compañías, varias pertenecientes a multinacionales. Estas generaban 80% de las resinas que consume el país. Para que los industriales del noroeste de México puedan competir con el mercado tejano, deben romper la dependencia tecnológica y producir resinas más baratas. Seguimos en 1990. Texas superaba a sus vecinos del sur en el número de empleados en esta industria. 16.700 empleados fabricaban materiales y resinas, y otros 34.000 empleados artículos para el consumo. Mientras que la planta laboral de los 4 estados del noroeste de México durante 2003 fue de 38.383 trabajadores. En 2006, la industria del plástico alcanzó los 49.5 billones de dólares en Texas, contra 1.76 billones en 2003 de los 4 estados fronterizos de México. ¿Es en realidad que no existen otras alternativas de consumo o son las empresas a las cuales no les conviene, por la cantidad de trabajos y dinero generado? La Alianza para poner fin al desperdicio de plástico dice estar comprometida con 1.5 billones de dólares para limpiar residuos, mientras que 204 billones de dólares serán destinados a más de 334 nuevos complejos petroquímicos. En parte, sí podemos hacer cosas para tener un consumo responsable y disminuir un poco el impacto ambiental, pero volvemos a que el peso de la contaminación del plástico en la tierra y de los demás factores de contaminación recae en las industrias.